amantes de la naturaleza de Málaga sabemos que la vegetación y las plantas en general son importantísimos para la vida en la Tierra, en el planeta, para todos los seres, prácticamente para casi todos los seres. Y cada vez más sabemos que también son absolutamente fundamentales para la vida de los seres humanos en las ciudades. Las ciudades han crecido muchísimo en las últimas décadas, en los últimos siglos y en las últimas décadas especialmente, y cada vez sabemos más lo importantísimo que son para nuestro bienestar y para nuestra salud, a todos los niveles. En este vídeo nos vamos a acercar a los árboles ornamentales de la ciudad de Málaga, que como vamos a ver en el propio vídeo, son mucho más que ornamentales, que solo de adorno, sirven también para muchísimas cosas más. Y bueno, deciros que los árboles y la vegetación de una ciudad es relativamente fácil de conocer, porque hay unas 150 especies y se pueden llegar a conocer en unos meses perfectamente casi todas, prácticamente todas. Además, unas pocas especies, apenas una decena o un poco más, acaparan casi el 70% de los individuos, de los ejemplares que hay en la ciudad, aunque esto progresivamente en los próximos años va a mejorar, va a haber cada vez más biodiversidad, como vamos a ver en el vídeo. Bueno, pues os invitamos a acercarnos a los árboles de nuestra ciudad y esperamos que os guste mucho el vídeo. Las plantas ornamentales, como su propio nombre indica, quiere decir que sirven para adorno y se escogen en base a los colores de sus flores, a la sombra que producen, etc. Pero en las últimas décadas, como hemos dicho anteriormente, progresivamente se habla de vegetación urbana porque tiene muchísima más importancia que solo el adorno. Las plantas ornamentales pueden ser autóctonas, por un lado se podría decir que pueden ser autóctonas si han evolucionado en el sitio donde se diga, por ejemplo aquí en Málaga, en el clima mediterráneo, pues una planta autóctona son las que han evolucionado en nuestro entorno. Por ejemplo el algarrobo que vemos en esta imagen, pues un árbol autóctono. Pero también se utilizan como vegetación urbana por otras características que puedan aportar vegetación alóctona, que quiere decir sencillamente que se ha evolucionado fuera de nuestro entorno. También se podría clasificar las plantas ornamentales en base a si son árboles, arbustos o herbáceas. En este vídeo nos vamos a centrar en los árboles que tienen una mayor importancia en la influencia en los seres humanos y en el resto de seres de la ciudad. Como hemos dicho anteriormente, los beneficios de los árboles en la ciudad son múltiples y en todos los aspectos de la vida de los seres humanos. Cada vez hay muchísimos más estudios que demuestran la importancia absoluta que tiene la vegetación en un montón de variables de los seres humanos. Hay beneficios de todo tipo. Ahora se habla mucho, por ejemplo, de la cobertura arbórea para mitigar los efectos del cambio climático, porque se sabe que un área con vegetación puede disminuir extraordinariamente los grados que alcanza durante el verano, la época de máximo calor. Pero hay otras muchísimas variables que podéis buscar en internet, hay muchísima información al respecto que tiene una importancia trascendental para nuestra vida. La Organización Mundial de la Salud recomienda un mínimo de 10 metros cuadrados de zonas verdes por habitante, de 10 a 15, y últimamente se habla de 20 metros cuadrados por habitante recomendado para una influencia adecuada en la propia vida de los seres humanos. Málaga no alcanza ahora mismo estas cifras, pero progresivamente en los últimos años está aumentando su número de árboles y su cobertura, y la tendencia es a conseguir alcanzar estas cifras en los próximos años. En el pasado, hace solo unas pocas décadas, había una menor planificación en todos los aspectos de la vida, incluyendo el medio ambiente y la vegetación. No teníamos una buena autoconciencia y no sabíamos cuidarnos y protegernos adecuadamente en cuanto a construcciones desordenadas, ausencia de zonas verdes y en cualquier orden de la vida. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, se tiende a planificar porque mejora nuestro bienestar a todos los niveles. Entonces, por ejemplo, la vegetación de las ciudades pues se escogen en base a criterios adecuados que pueden ser, por ejemplo, que sean idóneas para su sitio de destino. Como veremos a continuación, muchas veces se han plantado árboles donde no correspondía, no era su sitio adecuado, o que mejorara paisajísticamente el sitio, que tuviera una buena influencia ecológica, que muchas veces no se ha mirado porque teníamos un desconocimiento grandísimo de nosotros mismos hasta hace muy poco, y todavía en muchos órdenes todavía no. En el caso de Málaga, la ciudad tiene un patrimonio vegetal debido a su pasado histórico de un extraordinario valor. Por ejemplo, en el Parque de Málaga, en el Jardín Botánico de la Concepción, en San José, en el Retiro y en los denominados jardines protegidos, pero también en la propia ciudad. Nuestro clima permite un rango de nicho ecológico que permite que haya mucha biodiversidad, muchas especies de muchas partes del mundo que pueden vivir adecuadamente aquí. Y debido a nuestro pasado histórico en que se trajeron muchos árboles procedentes del mundo, pues ahora mismo tenemos una riqueza, un patrimonio arbóreo de un grandísimo valor.
Las zonas verdes y los árboles de la ciudad dependen del área de medio ambiente del ayuntamiento y lo lleva el servicio de parques y jardines. Y al igual que la mayoría de las ciudades de nuestro entorno y de muchísimas partes del mundo, están empezando a planificar con un horizonte temporal mayor a medio y largo plazo y con lo que se denominan planes directores del arbolado, en este caso el plan director del arbolado de la ciudad de Málaga, que se está empezando a poner en práctica en estos últimos años. En el caso de Málaga, el plan director tiene un horizonte temporal de 25 años en el que se pretende mejorar las variables principales en relativo al arbolado de la ciudad. Se planea, por ejemplo, aumentar la biodiversidad, se plantea aumentar la cobertura arbórea y también el número de árboles como variables principales a un horizonte temporal de unos 25 años. En cuanto a la biodiversidad tiene muchísimas repercusiones, como sabemos todos, para muchos aspectos también de la vida. Se han hecho inventarios del arbolado de la ciudad de Málaga recientes, en los últimos años, y se ha constatado que hay más de 150 especies de árboles en la ciudad, pero que solo unas decenas, unos poquitos más, porque algunos son géneros, pero menos de 15 especies acaparan aproximadamente el 70% de los ejemplares de la ciudad. Entonces, el plan director del arbolado incluye varios aspectos acerca de la biodiversidad y pretende aumentar significativamente introduciendo nuevas especies y disminuyendo las especies que actualmente tienen una exagerada representación en el número de ejemplares en la ciudad, como veremos un poco después. Por ejemplo, se establece que las especies mayoritarias no tengan más del 8% del número de ejemplares de la ciudad, pero hay unas pocas que sobrepasan significativamente este dato. Por ejemplo, los naranjos, pues ahí me parece el 17-18% de los árboles de la ciudad son naranjos. Entonces, para aumentar la biodiversidad se establecen una serie de medidas en el plan director que progresivamente en los próximos años van a ir, se estima que cada año se van a cambiar un número significativo de árboles y se van a ir aumentando las especies nuevas para que aumente la biodiversidad. Paralelamente a la diversidad vegetal, pues se pretende también aumentar la biodiversidad de todos los seres que vivan en los ecosistemas urbanos. Con respecto a la cobertura, se sabe que los beneficios que aporta son proporcionales a la superficie de cobertura, es decir, a más cobertura, más beneficios para los seres que viven en la ciudad. La ciudad de Málaga pretende, por tanto, mejorar la cobertura a través de varias estrategias. Siempre que se pueda, se pretende trabajar con especies de porte mediano o grande. También se pretende aumentar el número de árboles totales y, siempre que se pueda, utilizar árboles de alineación o árboles en zonas agregadas, en zonas jardinadas. Si no se puede, pues se utilizarían árboles puntualmente. Se sabe que la cobertura es más importante incluso que el número de árboles. En estudios recientes que se han hecho en la ciudad, en inventarios que se han hecho en la ciudad, han salido que hay aproximadamente unos 40.000 árboles, de los cuales, aquí se ven las cifras, unos 13.957 corresponden a árboles pequeños, de unos 4 metros cuadrados de copa, unos 7.500 de árboles medianos, de unos 6 metros cuadrados de copa, y unos 15.500 de porte grande, de unos 8 metros cuadrados de copa respecto a la cobertura. Estos datos suponen aproximadamente 1.100.000 metros cuadrados de cobertura, pero esto se refiere solamente a los árboles de alineación, a los árboles viarios. En cuanto a las zonas verdes de la ciudad, por ejemplo, hay otros 4,5 millones más de metros cuadrados de superficie verde. En cualquier caso, en ambos ámbitos, el plan director del arbolado pretende aumentar significativamente estos números, de manera que haya mayor número de árboles y mayor cobertura. Con respecto a los espacios arbóreos, el plan establece los siguientes tipos de espacios. Árboles de alineación, por ejemplo, son los hileras que hay en las aceras en muchos sitios o en las medianas de nuestras calles, de nuestras avenidas. Si la calle es amplia, la mediana puede estar ocupada por árboles de cierto porte, o espacios ajardinados que tienen una extensión, una superficie, o los espacios periurbanos. Hay algunas veces que los árboles se utilizan solo para resaltarlo, tienen unas características especiales y se pretenden resaltar. Y hay otras veces que el espacio, sobre todo antiguamente, no permitía una mayor agregación de ejemplares. Y ocurre, por ejemplo, en algunos sitios que hay árboles de porte grande que están prácticamente aislados, como por ejemplo hay una ceiba grande al lado de la iglesia de Carlos Haya, hay una ceiba ahí gigante, y también en la cortina del muelle, al lado de la catedral, hay otra ceiba grande, o por ejemplo el algarrobo que hay en la judería. Son árboles que están prácticamente aislados puntuales. El plan director del arbolado pretende fomentar
mayoritariamente los árboles de porte natural que no necesiten podas, porque actualmente hay algunos árboles heredados, árboles que vienen del pasado, árboles heredados que necesitan hasta 2 podas anuales y tiene peligro de que se caigan las ramas, no están en un sitio adecuado porque son muy grandes y invaden las aceras, invaden los edificios cercanos, y entonces se pretende que los árboles que se vayan introduciendo a partir de ahora alcancen su porte natural, lo que se define como porte natural, que es el que por naturaleza alcanzaría. Entonces eso tiene muchísimos beneficios a varios niveles. El plan director del arbolado establece 4 categorías de porte: muy grandes, que son de altura o anchura superiores a 24 metros. Calculamos más o menos 3 metros por un piso, pues entonces 15 metros serían 5 o 6 pisos de altura, pues 24 metros es una altura considerable. Son árboles enormes, son grandes. Si os fijáis en los grandes árboles de la ciudad son unos portentos. Los de porte grande, pues a partir de 14 metros de altura, porte mediano de 7 a 14 y porte pequeño hasta 7 metros. Si os fijáis en la ciudad, algunas especies se utilizan para delimitar zonas, para marcar o para unir territorios. Por ejemplo, si os fijáis en unos ficus que hay en Martínez Maldonado, Ficus ferruginosa, en la avenida Ingeniero de la Torre Acosta, en el primer tramo que va hacia el Puente de la América, se mantienen esos ficus que hay en calle Martínez Maldonado, y luego, un poquito más abajo, a un tercio de la calle o un cuarto, se cambian por ficus microcarpa, que son los que hay ahí. Como hemos dicho antes, actualmente hay unas pocas especies que acaparan un porcentaje altísimo de los ejemplares de la ciudad. Entonces eso tiene una cosa buena para nosotros ahora mismo a corto plazo, que es que en poco tiempo, relativamente en unos meses, podemos aprender a reconocer la mayor parte de la vegetación de la ciudad y de los árboles en concreto. Pues si aprendemos unas 12 o 15 especies, estamos conociendo casi todos los árboles que nos vamos a encontrar en la ciudad. Por ejemplo, esas especies que son mayoritarias en la ciudad de Málaga, pues son los naranjos, que representan casi un 20% de los árboles, del número de individuos, no de la cobertura. Las jacarandas, con más del 10%, las cipuanas, con casi el 9%, los ficus, que son varias especies en realidad, pero entre todas, pues el 7% también. Brachichitos, que también son varias especies, al menos muy abundantes son 3, aunque hay algunas más, que también tienen varios ejemplares de la ciudad. Los plátanos de sombra, las palmeras washingtonias, las medias acederas o cinamomos y los árboles del amor. Algunos de estos van a aumentar, otros van a disminuir en los próximos años, por lo menos ese es el planeamiento que hay. Otras especies muy abundantes en Málaga también, que si sumamos a las anteriores y las aprendemos, vamos a superar el 85 o el 90%, a reconocer el 85 o el 90% de los ejemplares que veamos. Las palmeras pindó, que progresivamente en los últimos años se plantan muchísimo, las ceibas, la acacia de Constantinopla, aligustre, árboles pulpo, los árboles de la orquídea, cepillo rojo, plataneras en general, que son una herbácea muy utilizada, las grevilleas, los falsos pimenteros y la araucaria y palmera. Y bueno, hay algunas más que también son muy abundantes. Esto no es un listado exhaustivo. Bueno, estos son algunas especies, no todas, que se prevé que van a disminuir. Por ejemplo, los naranjos, aunque en algunos sitios se van a mantener y en algunos sitios incluso puede que se planten, pero en términos generales, en términos absolutos, van a disminuir los próximos años. Las jacarandas también se va a tender progresivamente a que disminuyan, los plátanos de sombra, los ficus en general, los de gran porte y los eucaliptos. Y algunas especies que aumentarán. Hay más de estas especies, pero almencino se van a plantar progresivamente más, la acacia de Constantinopla, albizia, julibrisio, los aligustres, cepillo rojo, calistemo, pitósporo y otros, árboles del coral y otros. Bueno, queridos amigos, pues os invitamos a buscar información sobre las especies que hemos comentado en este vídeo, las que son muy abundantes y las que son extraordinariamente abundantes en Málaga, y a que en los próximos meses pues aprendáis a reconocer estas especies tan abundantes. Si queréis que YouTube os informe de los nuevos vídeos que vayamos subiendo, pues darle a la campanita, suscribíos y darle a la campanita para que YouTube os informe cuando subamos nuevos vídeos. Si tenéis cualquier duda, preguntadlo en los comentarios, enviad un correo o como veáis, hacérnoslo llegar la duda y tratamos de solucionarlo juntos.